Con este video, que es el número 55, vamos a terminar las arritmias supraventriculares. Vamos a hablar de flóter auricular y de fibrilación auricular. Video 55 y empezamos por el flóter auricular. El flóter ya lo hemos mencionado en algunos otros videos. Tenemos que decir inicialmente que se trata usualmente de un macrocircuito de reentrada grande dentro de las aurículas que produce una frecuencia de despolarización de las aurículas entre 250 y 350 latidos por minuto, aunque yo les puedo decir que la gran mayoría de flóter auriculares que he visto en mi vida están muy cercanos a los 300 latidos por minuto de frecuencia, y créanme, yo he visto muchos porque mi vida es ya muy larga. Y es características pues las famosas ondas F de flóter auricular. Estas ondas así en sierra, en serrucho. Miren que la frecuencia de mirámosla a ver cuánto nos da. Aquí está. 5 cuadritos, como 300 de frecuencia. Eso es lo usual. Y la respuesta ventricular pues dependerá del grado de bloqueo que haya en la conducción auriculoventricular. ¿Correcto? Podemos ver que aquí, por ejemplo, es más o menos variable. Si uno cuenta las ondas F, aquí tiene 1, 2, 3, 4 y un QRS. Entonces decimos que ahí condujo 4 a 1. Y aquí tenemos 1, 2, 3, también 4 a 1, 4 a 1. Bueno, este es un flóter auricular con conducción 4 a 1, ¿correcto? Y se ven muy bien las ondas F, así esta imagen en serrucho, que es tan característica. Lo que sucede es que es muy común, muy común ver el bloqueo, el flóter auricular en frecuencias de 300 por minuto aproximadamente, la mayoría de ellos, y con un bloqueo AB 2 a 1. Esto es muy común. Y entonces por eso es importantísimo tratar de obtener siempre el electrocardiograma de 12 derivaciones completo. Porque miren cómo cuando el flóter auricular tiene un bloqueo AB 2 a 1, a veces es difícil identificar ondas F. ¿Dónde vemos aquí ondas F de flóter auricular a primera vista? En D1 no está tan fácil, y aquí en D3 menos. Y en ABF ni riesgos, en el precordio en B3, aquí no tengo ni idea qué pasa. Yo sé que aquí esto va a 150 por minuto los ventrículos, y esto, pues sí, es la onda F, pero se confunde fácilmente con la onda T. ¿Dónde se ve muy bien en este paciente? Por ejemplo, en ABR, miren. Entonces, esta es una imagen que hay que aprender a buscar con cuidado para que a uno no se le vaya a pasar. Se ve bien en ABR y se ve bien en B1 las ondas F, así cerradas en serruchito. Estas de acá, características del flóter auricular, ¿correcto? Este es un flóter auricular con conducción AB 2 a 1. Apréndanse esta imagen y apréndanse la mañita o el truquito de buscar en todas las derivaciones del electrocardiograma para que no se dejen engañar, como en este caso. Y a veces a la gente le presentan solo un D2 largo o un B1, etcétera. Es decir, una sola derivación para que haga diagnóstico, y entonces se puede encontrar con que no es capaz, porque para eso están inventadas las 12 derivaciones, para mirarlas todas. Muy bien, clasificaciones del flóter auricular ha habido varias a lo largo de la historia, y les voy a explicar esto. Normalmente se clasifican los flóter auricular de acuerdo a su frecuencia en tipo 1 y tipo 2. Eso era lo que se usaba hace muchos años. Van a decir otra vez viejito el doctor Arango, correcto. Decíamos hace años, de acuerdo a la clasificación del doctor Waldo, que los flóter auriculares tipo 1 tenían 320 o 340 de frecuencia máximo, y que había unos flóter que tenían más de 340, que eran los flóter auricular tipo 2. Correcto. Sin embargo, ahora con la era de los estudios electrofisiológicos y las ablaciones, hemos encontrado que también hay dos tipos de flóter auricular de acuerdo al sentido de despolarización de las aurículas. Entonces vamos a decir, correcto, que dentro del flóter tipo 1, cuya frecuencia es menor de 340, hay uno que es típico y otro que es atípico.
Ese típico da cuenta del 90% de estos flotters y se caracteriza porque, o se llama antihorario porque el sentido de la despolarización auricular es en contra de las manecillas del reloj. Vamos a imaginarnos que este es el anillo tricuspídeo y que este es el anillo mitral y nosotros estamos parados mirando desde las cavidades ventriculares, ¿correcto? Por eso aquí vemos la desembocadura de la vena cava superior, como esto en azulito, de la vena cava superior, aquí la desembocadura de la vena cava inferior, aquí el seno coronario dentro de la aurícula derecha y estas son las venas pulmonares que desembocan a la aurícula izquierda, ¿correcto? Estamos mirando desde los ventrículos. Muy bien. Dentro de los flotters tipo 1, como les decía, hay dos clases. El típico, en el cual el sentido de la despolarización es así en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Acá en este sitio, estas rayitas, tenemos unos sitios del tejido auricular que suelen ser zonas de conducción lenta y de bloqueo que se han identificado en este tipo de flotter auricular. Tipo típico dentro del flotter tipo 1 o antihorario. Y la característica electrocardiográfica de esto es que en teoría tiene ondas negativas, ondas F negativas en la pared inferior de 2 de 13 ABF, cosa que me parece relativamente difícil de establecer porque yo no sé cuál es el pico, será que esto es positiva o es que esto es negativa. Sin embargo, también es muy característico de este flotter antihorario que las ondas F son muy positivas en B1 y uno aquí podría creerlo con más facilidad porque pues se ven como más picuditas en la parte superior, entonces uno diría que dentro del flotter tipo 1, cuya frecuencia usual como este es de 300 por minuto, 320, correcto, el más común es el antihorario, en el cual las aurículas se despolarizan en contra del sentido de las manecillas del reloj, si las miramos desde los ventrículos y produce este trazado electrocardiográfico. Como les decía, dentro del flotter tipo 1, frecuencia de 340 o menos, hay otro que es atípico o horario, porque las despolarización de las aurículas se produce en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Esto es apenas el 10% de estos flotters tipo 1, 90% son antihorarios o típicos, 10% horarios o atípicos, ¿correcto? Y entonces en el electrocardiograma deberíamos ver F positivas, ondas F positivas en la cara inferior, que como ya les dije, pues a mí me parece que hay que adivinar un poquitico, ¿correcto? Y negativas, las ondas F en B1, ¿correcto? Aquí pues yo no veo ondas F negativas, pero por lo menos las veo más o menos isodifásicas. Lo importante es entender que de acuerdo al sentido de la despolarización auricular, horario o antihorario, hay dos tipos de flotter, que lo más común es que el sentido sea antihorario y se llama típico o en un 10% de los casos sería horario o atípico. Sin embargo, correcto, algunos denominan este flotter como tipo 2 y ya se los voy a aclarar. Miren, la cosa es así de simple. Muchos autores reconocen que hay un flotter que tiene un patrón de reentrada distinto que es usualmente más rápido, ¿correcto? Y a ese flotter es un patrón de reentrada diferente que es más rápido. A ese flotter que es de más de 340 latidos por minuto, muchos autores lo reconocen como tipo 2 y era el tipo 2 de la antigua clasificación de Waldo. En ese flotter, fíjense que la frecuencia del flotter es muy grande, aquí es 375 latidos por minuto y el patrón de reentrada solía ser diferente, ¿correcto? Muchos autores reconocen esto. Sin embargo, hay otros autores que dicen que no, que simplemente flotter auricular es flotter auricular y que se debe dividir en tipo 1 o típico y tipo 2 o atípico. Yo prefiero que digamos que el flotter es tipo 1 con frecuencia menor de 340 y tipo 2
con frecuencia mayor de 340 y así recordamos al doctor Waldo y diferenciamos dos mecanismos fisiopatológicos. Y dentro del flutter tipo 1, pues entonces habría uno que es típico, otro que es atípico. El típico es el antihorario, el atípico es el horario. ¿Correcto? Esto es lo que yo prefiero. Sin embargo, si ustedes prefieren ignorar esto del flutter tipo 2 de la clasificación de Waldo y simplemente dejar el antihorario como tipo 1 y el atípico horario como tipo 2, pues bien puedan, es su opción. También es cierto que hay un flutter auricular izquierdo que se ve en algunos casos de ablaciones incompletas de la aurícula izquierda. También se trata con ablación, correcto, y suelen ser flutter muy rápidos también. Por eso a mí no me molesta eso de dejar la clasificación de 1 y 2 y dentro del 1 poner el típico y el atípico. Vamos a terminar este tema de las taquicardias supraventriculares con la fibrilación, hablando un poco de la fibrilación auricular, de la cual ya hemos hablado mucho. Es característico en la fibrilación auricular, donde hay o múltiples focos de reentrada o focos automáticos. En cualquier caso, las aurículas están siendo despolarizadas de manera caótica a frecuencias que oscilan entre los 500, 700, a veces más latidos por minuto. Pero lo característico es que uno no ve onda P discernible en el trazado y el RR es variable, que es, si se quiere, la característica más importante de la fibrilación auricular. Aquí lo observan ustedes en D2, es muy claro cómo el RR es variable y no vemos onda P discernible en el trazado electrocardiográfico, combinación que hace el diagnóstico de fibrilación auricular con mucha certeza. El 90% de los casos de fibrilación auricular se originan la fibrilación en la aurícula izquierda y se pasa a la aurícula derecha. De hecho, el 90% se originan acá cerquita de los ostios de las arterias pulmonares, cerquita de la desembocadura de las, venas pulmonares en la aurícula izquierda. La fisiopatología, este no es un curso de cardiología clínica ni de electrofisiología básica, pero vale decirlo dentro del curso de electrocardiografía que pueden ser automáticas por actividad desencadenada o por múltiples circuitos de reentrada que se presentan cuando las aurículas se enferman acá cerca del origen de las venas de la desembocadura, de las venas pulmonares. La respuesta ventricular depende del grado de bloqueo AB, ¿correcto? Por ejemplo, acá hay una respuesta ventricular moderada y ustedes ya saben, cuenta unos 6 segundos y mide la frecuencia de respuesta, que en este caso se ve bastante aceptable. Sin embargo, ya están pensando ustedes que podría haber alguien que tiene fibrilación auricular y además bloqueo AB completo. Sí, señor. Y hay que tener esto en mente porque es un diagnóstico que se puede hacer. Si uno no ve onda P discernible en la línea de base, en todo este tremor, no ve uno ninguna onda P discernible por ninguna parte, y un paciente con muchísima bradicardia, hay que considerar seriamente el diagnóstico de fibrilación auricular con bloqueo de completo y un ritmo de escape que usualmente es del área de unión o inclusive ventricular, como en este caso, con un QRS muy ancho. Ojo a este diagnóstico, cuando no se vea onda P claramente discernible en el electrocardiograma, hay que buscarla en todas las derivaciones y su asociación con una bradicardia que puede significar un ritmo de escape es muy frecuente para encontrar el diagnóstico de fibrilación auricular con bloqueo AB completo. Para terminar, ¿se acuerdan de esto? Yo no puedo dejar de insistir en este trazado electrocardiográfico que hay que conocer de memoria. Taquicardia por complejos anchos con RR irregular. Miren estos RRs corticos, esto es más ancho, este más amplio, la duración del RR. Es absolutamente evidente por todas partes que el RR es irregular. Inclusive aquí, fíjense como hay algunos latiditos en que la despolarización parece menos ancha. Este es el trazo característico de la fibrilación auricular, que la diagnosticamos por el RR irregular, asociada a un Wolff-Parkinson-White
y la fibrilación auricular tiene conducción ortodrómica a través de la vía anómala. Y de hecho, donde ve uno el intervalo la de QRS, entre dos QRS más corticos, uno puede medir el periodo refractario anterógrado de la vía anómala, que la clasifica, como en este caso, como una vía anómala muy peligrosa y que debe ser corregida a la brevedad. Hasta aquí, flóter y fibrilación auriculares.